¿Cuántos están en victoria? Así que daré gloria a Dios en esta mañana. Y vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. La Biblia dice: bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Amén. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, puede decir amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hallamos allí un lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Señor, añade bendición a su palabra. Quiero compartir en esta preciosa y hermosa mañana una enseñanza titulada Recuperando lo perdido. Amén. Recuperando lo perdido. Mire, cuando nosotros estábamos sin Cristo o no conocíamos al Señor, el enemigo nos logró arrebatar muchas cosas, nos logró quitar muchas cosas. Amén. Y yo quiero centrar en esta mañana este mensaje basado a los hogares, basado a la familia, pero basado también a nuestra vida ministerial. Amén. Porque cuando Dios nos llama a su camino, no nos llama por una casualidad, ni nos llama simplemente para que nosotros ocupemos una silla en la iglesia. Nos llama con un objetivo y nos llama con un propósito. El primer objetivo es el servicio o el servirle a Él. Eso se llama servirle a Dios. Amén. Ahora podemos entender que cuando estábamos sin Cristo, cuántas cosas el enemigo no nos arrebató. Cuando estábamos sin Cristo, cuántas cosas el enemigo no nos robó. Amén. No te quitó. Hay gente a la que Dios le quitó la paz, el amor en la familia. Hay personas a las que el enemigo le robó en su economía, le robó en su vida espiritual, le quitó muchas cosas. Hay personas que cuando no tenían a Cristo, el enemigo les robó la paz, el gozo. Amén. Pero un día Cristo llegó y nos llamó. Un día Cristo nos trajo a su camino para devolvernos lo que habíamos perdido. Te vuelve el gozo, te vuelve la paz, vuelve la unidad familiar, vuelve el gozo familiar. Porque el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que yo le vine a decir es que cuando Dios lo trajo a su camino, lo trajo para hacer algo nuevo en su vida, lo trajo para hacerlo algo nuevo en su familia, lo trajo para hacer algo nuevo en su casa. Dios te va a devolver lo que el enemigo durante mucho tiempo te intentó quitar. Y por eso la Biblia habla en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que los hijos de los profetas, por aquel tiempo Eliseo tenía una escuela de profetas, pero hubo un momento en el que ellos se sintieron
estrecho y ellos dijeron: necesitamos ensanchar el lugar en que moramos, es estrecho. Ahora, para poder ensanchar, ellos tenían que salir a cortar la madera. En aquella época no era como en esta época. Todo el mundo construye con bloques, con concreto, con cemento. En aquella época era la madera, amén. Y todo el mundo, para poder construir, para poder edificar, tenía que tener en primer lugar un hacha. Lo segundo que tenía que saber era talar un árbol, cortar la madera para poder edificar. Ahora la Biblia dice que los hijos de los profetas, ellos salen con ese objetivo, pero ellos le dicen al profeta: profeta, queremos que vengas con nosotros, aleluya, porque ellos sabían que el profeta era el representante de Dios. El nombre de Eliseo significa Dios salva. Cuando ellos miraban al profeta, podían mirar que había una palabra de Dios. Cuando ellos miraban al profeta, podían mirar que Dios iba en medio de ellos, porque caminar con el profeta era caminar con una palabra de Dios. Y la Biblia dice que ellos llegaron a la orilla del río Jordán. En Génesis capítulo 13, versículo 10, la Biblia habla de una conversación entre Lot y Abraham por la tierra. Y la Biblia dice que Lot decide tomar la llanura del Jordán. Era un lugar muy extenso, tenía este gran río. Y la palabra Jordán significa el que baja o el que desciende. La palabra Jordán significa el descender de ellos, porque en ese lugar fue donde un día Lot fue tomado cautivo. Ahora la Biblia dice que ellos van a la orilla del río Jordán y comienzan a cortar la madera. Pero cuando uno estaba cortando la madera, dice que se le cayó el hacha. Cuando Dios me reveló este mensaje, yo estaba en un lugar cerca de la Sierra Nevada y miraba lejos. Había unos hombres cortando un árbol viejo con un hacha, y se me vino a la mente y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué en la Biblia se colocó un milagro de un hacha flotando en el agua? ¿Por qué en la palabra se coloca el milagro de un hierro flotando en el agua? ¿Qué representa esto? Y Dios me dijo: para estos tiempos un hacha no representa nada, pero para aquella época el hacha era el instrumento fundamental. Para aquella época el hacha era un instrumento costoso, y no todo el mundo podía poseer un hacha, no todo el mundo podía tener un hacha. Ahora entenderá por qué este hombre tenía un hacha prestada, porque no todo el mundo tenía la capacidad de tener un hacha. Ahora a él le prestan el hacha era prestada, no era de él. Y dice la Biblia que él sale a la orilla del río Jordán a cortar la madera. Ahora entenderá por qué este hombre, cuando el hacha se le cae en el agua, él grita y dice: ah, Señor mío, era prestada. Si usted está leyendo conmigo la palabra, se va a dar cuenta que el grito que este hombre da es un grito de lamento, porque había prestado, había perdido lo que era prestado. Pues yo quiero tomar como ejemplo espiritual esto, para hablar de la familia, para hablar del hogar, para hablar del llamado que tenemos, para hablar de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que entender que nada de lo que hay en esta tierra es de nosotros, solo somos administradores. Lo que tenemos es prestado. Tu matrimonio, tu hogar, tu casa, tus hijos, todo lo que tenemos es prestado. Yo he visto a gente que dice: todo esto lo tengo porque lo he conseguido. Cuán equivocado está. Si es verdad, en esta tierra Dios te dio el privilegio, te bendijo, pero eres administrador, porque Job dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dando a entender que el hombre de esta tierra no se lleva nada. Por eso debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha prestado. Debemos ser buenos administradores de lo que no es de nosotros. Te estoy hablando de tu hogar, te estoy hablando de tu familia, te estoy hablando de tus hijos, te estoy hablando de tu economía, te estoy hablando del llamado que Dios te hizo. Debemos ser buenos administradores de lo que es prestado. Ahora hay un hacha. El hacha era el instrumento. Levante la mano y diga: somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos. Que el instrumento no se puede descuidar. Usted sabe por qué el hacha se cayó al Jordán. Probablemente porque hubo un descuido
descuido. Ya te voy a explicar por qué. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que ha tenido un martillo y tomó el martillo y comenzó a golpear un clavo para introducirlo en la pared, y de repente se le salió porque ya el palo estaba desgastado. O a veces pasa que usted está tratando de pegar y se parte el palo porque ya estaba podrido. Probablemente pudieron acontecer estas dos cosas: o el palo del hacha no casaba bien en el mango del hacha, o estaba podrido. Puedo entender que hubo un descuido, que por un descuido el hacha se cayó al agua. Ahora, por la ley natural, todo objeto pesado que cae al agua tiene que hundirse. Ahora, lo que se hunde no solo se hunde, sino que va al fondo. Probablemente un descuido hizo que el hacha se botara y cayera al agua. Escúcheme, porque las consecuencias de un descuido nos hacen tocar fondo. Las consecuencias de un descuido hacen que vayamos al fondo. Escúcheme, cuántas veces como administradores de lo que Dios nos ha dado no nos hemos descuidado. Hemos descuidado lo que Dios nos ha dado. Escúcheme, cuántas familias no han descuidado a sus hijos. Cuántas personas no han descuidado su hogar. Y de la noche a la mañana todo cambió. Todas las cosas fueron cambiando. De pronto era un hogar lleno de paz, era un hogar lleno de gozo, pero de repente hubo un descuido. Todo comenzó a cambiar. Las relaciones cambiaron. Ya el papá y el hijo no se sentaban a dialogar. Ya la esposa y el esposo no dialogaban tanto. Comenzó a entrar en la contienda. Hubo un descuido. Y cuando se descuidan las cosas, nada va a funcionar igual. Todo va a ser totalmente diferente. Y quiero contar la historia de un leñador. Dice la historia que un leñador un día decide buscar empleo y va a una compañía de madera, lleva su presentación, lleva su hoja de vida, y él va a la compañía de madera y le presenta todas las características al dueño de la compañía de madera en la hoja de vida. El dueño de la compañía de madera, mirando todas las características, le dijo: me sirve, quiero que vengas a laborar mañana mismo. Al día siguiente el hombre tomó su hacha, que estaba envuelta en un trapo, salió al campo de madera, llegó a la compañía. El dueño de la empresa le dijo: bienvenido, puede entrar a laborar. El hombre entró al campo de madera. Él en la hoja de vida había colocado que podía cortar 5 árboles diarios. Este hombre salió al campo y comenzó a cortar árboles. Aleluya, cumplió el objetivo. El primer día cortó 5 árboles. Al segundo día nuevamente al campo de madera, comienza a talar y nuevamente cortó 5 árboles. Al tercer día al campo de madera, comenzó a laborar, pero no cortó 5 árboles, solo cortó 4 árboles. Al cuarto día al campo de madera, nuevamente comienza a hacer su labor, pero solo pudo cortar 3 árboles. Al quinto día él no pudo cumplir la meta, solo cortó 2 árboles. El dueño de la compañía de madera, preocupado por lo que estaba pasando, llamó a este hombre, le dijo: mira, hombre, quiero que vengas acá, necesito dialogar contigo. El hombre se sienta a dialogar con el dueño de la compañía de madera, y el dueño de la compañía de madera le pregunta y le dice: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no has podido cumplir el objetivo? Los primeros 2 días pudiste cumplir el objetivo, pero me he dado cuenta que al pasar de los días todo ha cambiado. El leñador, avergonzado bajo su rostro, no sabía qué responder. El dueño de la compañía de madera, mirándolo fijamente y conociendo el oficio, le dijo: te voy a responder porque ha sido tu problema. Te voy a hacer esta pregunta, le dice: leñador, ¿hace cuánto no afilas el hacha? El leñador le responde: desde que la compré nunca la afilé, desde que la compré nunca la llevé a mantenimiento. ¿Dónde estuvo el problema? En que este hombre descuidó el instrumento que tenía, y cuando se descuida lo que tenemos, las cosas no van a funcionar igual. Cuando se descuida el hogar, cuando se descuida la familia, cuando se descuida el matrimonio, cuando se descuida el ministerio, cuando se descuida la presencia de Dios, las cosas no van a funcionar igual. Ahí estaba el problema. Cuando descuidamos lo que tenemos, las cosas no van a funcionar igual. Génesis
habla de la palabra principio, que significa comienzo. Y Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios comienza a ordenar lo que estaba desordenado, porque Dios no se mueve en el desorden. Aleluya. Y Dios comienza a hacer las grandes lumbreras, Dios comienza a hacer la hierba verde, Dios comienza a crear las aves de los cielos, Dios crea los monstruos marinos. Pero llega al día número 6. Al día número 6 Dios hace algo tremendo. Está bien, los cielos muestran la gloria de Dios y muestran que Dios es real. Los árboles muestran que Dios es real. Las aves muestran que Dios es real. La naturaleza muestra que Dios es real. Pero el día número 6 Dios crea lo máximo de la creación, el máximo propósito. A lo único que Dios le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue al hombre. No se lo dijo a las aves, no se lo dijo a los peces, no se lo dijo a los árboles, aunque ellos muestran la gloria de Dios. Pero al hombre le dijo: a la imagen y semejanza. Y la palabra imagen significa sombra. Cuando tú vas caminando y ves tu sombra, ella está reflejando tu imagen. Lo que Dios estaba haciendo era decir: el hombre que yo creo va a ser como una imagen mía, porque va a tener autoridad, va a tener dominio, va a tener poder. Le voy a dar autoridad para que labre. Aleluya. Dando a entender que Él nos creó, pero que Él es nuestro sustentador. Ahora la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que en medio del huerto se movía alguien llamado el enemigo, que en forma espiritual se le llama la serpiente. Y dice la Biblia que ella le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comiere, ciertamente será como él, conociendo el bien y el mal. La mujer decide escuchar, el hombre decide obedecer al pecado, y a partir de ahí entra el pecado, un descuido. Las cosas cambiaron. A partir de ese momento el hombre perdió muchas cosas. A partir de ese momento entró la muerte, entró la enfermedad. A partir de ese momento entraron cuantas clases de males a la vida del hombre. Aleluya. El hombre descuidó lo que Dios le había dado. Pero escúcheme, cuando Dios crea al hombre, lo crea con un conocimiento. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un sentimiento, lo crea con un estado de ánimo. Por eso la Biblia habla del corazón. Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:19. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, mas el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Proverbios capítulo 4 versículo 23, la Biblia dice: sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 5, Dios hablando al pueblo de Israel le decía: ¿por qué queréis ser castigados todavía? ¿Y por qué os rebeláis? Toda cabeza que enferma y todo corazón doliente. No hay en él cosas sanas sino herida, hinchazón, y las heridas no han sido sanadas, suavizadas con aceite. La Biblia habla del corazón, porque cuando la Biblia habla del corazón va mucho más allá del término científico. El término científico para la palabra corazón es órgano principal en la vida de un hombre. Es más, cuando escuchamos hablar de la palabra infarto o un problema cardíaco, fueron los griegos quienes establecieron este nombre para hablar del corazón con la palabra griega cardía. De ahí viene la palabra problema cardíaco, refiriéndose al término científico del corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, no habla del término científico. Cuando la Biblia habla del corazón, se va a lo profundo del hombre, se va a lo íntimo del hombre. Le estoy hablando de los sentimientos, le estoy hablando del estado de ánimo, le estoy hablando de lo que el hombre contiene dentro de sí. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien que tenga tristeza no va a poder mostrar gozo. Alguien que tenga en su corazón amargura no va a poder mostrar alegría. Lo que el hombre tenga es lo que va a reflejar. Hay un proverbio que dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Por eso hay otro proverbio que dice, aleluya, que aunque en la risa tendrá dolor el corazón, y el término la alegría es congoja, porque el corazón tiene que ver con lo que el hombre, aleluya, exprese o haga. Lo que el hombre tenga en su corazón, ese va a ser su expresar. Cuando Dios crea al hombre y le coloca un sentimiento, un estado de ánimo, estamos hablando de lo íntimo. El hombre puede observar la estructura,
El hombre puede ver la estructura que es este cuerpo, pero Dios conoce mucho más allá de la estructura. Dios conoce el corazón. Por eso Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10, Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos, que escudriña la mente y el corazón. Jeremías habló de aquello que el hombre contiene dentro, de las emociones, del estado de ánimo. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea con un corazón. Pero cuando el hombre peca, hubo una distorsión en su vida espiritual, hubo una distorsión en su comunión con Dios, y las cosas cambiaron, hubo un descuido. Ahora el hombre se descuida de Dios. Y eso es lo que pasa cuando descuidamos nuestra vida como instrumento de Dios. Cuando nuestro corazón se llena de ira, cuando nuestro corazón se llena de amargura, cuando nuestro corazón se llena de soledad, de congoja, de tristeza, va a haber un descuido y las cosas no van a funcionar igual. Tienes que ir al lugar de mantenimiento. En otras palabras, tienes que ir al lugar donde, aleluya, está tu creador, que es el altar, que es el lugar donde le dices: Padre, mira, hoy me siento en esta forma, ayúdame. Yo estoy seguro que tú no vas a salir igual de ese lugar. Cuando hay momentos de nuestra vida que como hombre tienden a llegar carga, nadie aquí está exento de padecer problemas, de padecer persecuciones. Todos las padecemos, pero hay una gran diferencia cuando tú sabes dirigirte a tu creador. Cuando dices: yo sé que esta carga, yo sé que este problema, yo sé que esta circunstancia no la va a solucionar el hombre, porque al lugar de mi creador, porque ahí es donde las cosas van a funcionar de una manera diferente. Cuando tú sientes que en tu casa quiere haber discordia, cuando tú sientes que en tu familia las cosas no van a funcionar igual, no vayas al lugar equivocado. Ves a tu creador como instrumento, preséntate como instrumento de Dios, humíllate, presenta esa carga, que yo estoy seguro que todo va a cambiar y tu corazón no se va a cargar, tu corazón no se va a turbar, tu corazón no se va a angustiar. Y por eso Génesis muestra a Dios ordenando lo que estaba desordenando. Pero mire, Reyes habla de que este hombre descuidó el instrumento. Y si ahora el instrumento cae el agua, se hunde y toca a fondo. Y escúcheme, porque el hacha era de hierro, ¿verdad? Escúcheme, porque si usted busca en el término científico, le estoy hablando de la tabla periódica, cada metal es enumerado con unas letras, ¿verdad? Pero a mí me llamaba la atención un día que yo veía la tabla periódica y me di cuenta que el hierro aparece con la F y con la L en la tabla periódica, que representa la fe. Ahora, cuando yo leí esto, pude encontrar que el hacha representaba también la fe. Escúcheme, porque cuando descuidamos la presencia de Dios, aún nuestra vida de fe va a tocar fondo. Aleluya. El hacha tocó fondo, el hacha se fue al fondo. Ahora todo había cambiado. Ahora el hacha estaba en el fondo. A veces nuestra vida de fe toca fondo. Hebreos capítulo 11 versículo 1 habla de la fe y dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos habla de la fe en dos palabras: certeza y convicción. La palabra certeza viene de la palabra seguridad, y la palabra convicción viene de la palabra ¿qué? Convencimiento. Lo que me da a entender que la fe es seguridad y convencimiento. Me está entendiendo. La gente que como instrumento de Dios sabe que Dios es su ayudador, siempre tendrán fe, siempre tendrán seguridad, siempre tendrán convencimiento de que Dios le va a levantar, de que Dios le va a ayudar, de que Dios le va a sanar, de que Dios no te va a dejar avergonzado en el problema, en la circunstancia, en la adversidad. Yo creo que en esta mañana hay personas aquí que han dicho: yo estoy seguro y convencido que la gloria del Padre en esta mañana está en esta escuela dominical. Yo estoy seguro y convencido de que el poder de Dios en esta mañana me va a abrazar. Yo estoy seguro y convencido de que en esta mañana hay un milagro para mi vida. Pero el problema era que el hacha había tocado fondo.
caminando. A veces nuestra vida de fe ha tocado fondo. Nos cuesta creer, se nos dificulta como instrumento de Dios creer a lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Escúcheme, levante la mano los que tienen fe. Ahora, el problema de la fe es que la fe no se puede ver. La fe se tiene que esperar y se tiene que creer. Les presento a la fe. Ahí está. Yo no la estoy viendo, es la fe. La fe trae a tu vida un milagro. La fe trae a tu vida una respuesta. La fe trae a tu vida una confianza. La palabra fe en hebreo es la palabra muná, que significa, aleluya, confianza, seguridad. Amén. Los hebreos hablaban de la muná como la fe, que era confianza, que era seguridad. Pero escúcheme, porque la palabra muná viene de una palabra hebrea que es amán, y de la palabra amán viene la palabra amén. Por eso cuando usted le da una palabra, usted dice amén, porque en otras palabras para los hebreos el amán o el amén era también la fe. Era decir, así es, yo no creo de que algo va a pasar en mi vida. Por eso yo le vine a hablar a alguien en esta mañana, que no sé qué cosas habrás perdido en tu vida, que no sé qué cosas habrás perdido en tu hogar, en tu matrimonio o en tu economía. Yo te vine a decir en el nombre de Jesús que yo creo que Dios te quiere devolver lo que se ha perdido en tu vida. Si tu salud no es la misma, Dios te va a volver a devolver la salud. Si los médicos dijeron las cosas no van a cambiar, yo creo que la fe te va a llevar a recuperar tu salud. La fe te va a llevar a ver lo que los hombres te dijeron que no podías ver. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Yo pensé que alguien dijo lo creo. La fe había tocado fondo. La Biblia habla en Lucas 18 de la historia de la viuda y el juez injusto, cuando lo hemos leído. La Biblia dice que esta viuda iba constantemente donde el juez injusto, todos los días iba, aleluya. Ahora este juez no tenía temor de Dios, pero porque esta mujer fue insistente, aleluya, hizo que el juez le respondiera. Hay algo que me llama la atención en ese pasaje de Lucas al finalizar, y es que el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, dando a entender que muchas veces la fe va a menguar en la humanidad. La fe va a ser menguada en los hogares, en la familia. Y cuando la fe mengua, claro que vamos a ir al lugar equivocado. Claro que vamos a tomar decisiones equivocadas. Por favor, imagínese por un momento a esta viuda yendo todos los días donde este juez injusto. Respóndeme. Todos los días iba, todos los días, hasta que el juez dijo: te voy a responder, porque eres una mujer insistente. Esa es la fe. La gente de fe es la gente que está constantemente diciendo: Dios, aunque el hombre me dijo que no se podía, yo no creo. Constantemente está en el altar diciendo: yo sé que las cosas van a cambiar, yo sé que mi hijo va a cambiar, yo sé que mi esposo va a cambiar. La fe te va a llevar a recuperar lo perdido. Yo no sé qué cosas necesitas que cambien, pero es tiempo de sacar al flote la fe, que es la que te vaya a rellevar, a recuperar lo que el enemigo te ha querido robar. La fe tocó fondo. Ahora este hombre grita diciendo: Señor mío, era prestada. Era prestada, porque lo que tenemos es prestado. El ministerio, el llamado, la familia es prestado, y necesitamos ser buenos administradores de hechos. Por eso necesitamos una vida de fe para saber movernos. Escúcheme, porque cuántos hogares el enemigo no ha logrado derribar por la discusión, por la contienda. Cuántos hijos no están perdidos en la rebeldía, en la soberbia en estos tiempos. Las familias se están derribando. Es lo que el enemigo está haciendo en estos tiempos, y nosotros como ministros de Dios debemos saber administrar lo que Dios nos ha prestado. Debemos saberlo cuidar, y uno de esos que Dios nos ha dado es la fe. La fe es la que te va a llevar a que tú puedas saber administrar lo que Dios te ha dado. Miren, yo tengo 13 años de servirle al Señor, pero antes de yo servirle al Señor, mi vida fue una vida desordenada. Comencé a tomar el camino equivocado. Comencé a hacer lo que no le agradaba a Dios y a tocar lo que no tenía que tocar. Mi mamá comenzó a sufrir. Mi padre comenzó a sufrir.
comenzaron a llegar de quejas a la casa. Llegaba por la madrugada. El diablo me comenzó a meter en la droga, en las pandillas, a hacer lo que no tenía que hacer. Pero un día yo veo que mi madre comienza a leer la Biblia. Yo un día veo que mi madre todos los días a las 6 de la tarde pasaba con su Biblia y yo estaba sentado en la esquina haciendo lo que no tenía que hacer. Y ella no me decía nada. Se convirtió a Cristo y comenzó a ir todos los días a la iglesia, al culto de oración. ¿Saben qué hacía en el altar? ¿Saben qué hacía en la presencia del que nos creó? Oraba por mi vida, porque era el muchacho que se había descarrilado. Aleluya. En mi casa comenzaron a haber contienda. Yo tenía deseo de hacerle daño a mi padre en aquella época. Me fui de mi casa, hice cuantas cosas terribles. Aleluya. Pero ¿saben qué pasó? Que mi madre comenzó a ir a la presencia de Dios, a clamar por mi vida, a orarle a Dios por mi vida. Aleluya. ¿Sabes qué pasaba? Que muchas veces mi madre, ya estando en el Señor, le iban a avisar que su hijo estaba en la esquina en medio de un tiroteo, que su hijo estaba en la esquina en medio de una pelea, y mi madre estaba corriendo. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que ella nunca desistió de la presencia de Dios. Entre más malas noticias llegaban, ella iba al altar, a la presencia de Dios. Ella iba con fe, creyendo de que Dios le iba a devolver lo que el enemigo le había querido quitar. De pronto el enemigo te ha querido desviar a tus hijos en la rebeldía, te los ha querido desviar al camino equivocado. De pronto el enemigo ha querido hacer cosas tremendas en tu relación familiar. Pues te vino a decir que hay alguien que no devuelve lo que el enemigo se quiere llevar. Es el Cristo de la gloria. Tu hogar tiene que ser un hogar lleno de paz. Tu familia tiene que ser una familia llena de gozo, y eso te lo brinda Cristo. Miren, porque ¿sabe qué pasó? Que yo andaba en un lugar terrible, pero mi madre oraba. Yo tocaba por las madrugadas, llegaba y le encontraba de rodillas, le encontraba leyendo la Biblia. Esto se llama, era el lugar donde Dios nos devuelve lo que alguien se quiere robar. La Biblia dice, Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Lo que el enemigo quiere derribar, Dios lo quiere restaurar. Lo que el enemigo se quiere llevar, Dios te lo quiere devolver. Pero tienes que ir a la presencia de tu Creador, del Padre. ¿Sabe qué? Una tarde normal para mí, una tarde normal para ella, pero que en el cielo se había trazado algo real. Yo salía a una cancha donde yo andaba junto con sicarios, drogadictos y de toda clase de personas. Ese era mi lugar de estadía. Esa tarde no había una campaña, esa tarde yo estaba predicando, esa tarde había de toda clase de maldad. Y yo llegué a aquel lugar con la intención de jugar a fútbol y de ver lo que hacían. Y yo recuerdo que cuando yo estaba jugando, entró un hombre drogado. Yo dije, mira, si me pega, yo también le pego, porque mi vida estaba en el camino equivocado. Aleluya. Y ese día tuve un problema con aquel hombre. Aquel hombre me golpeó el rostro, y yo digo que no fue su mano, fue la mano de Dios, porque cuando él me golpea, yo salgo volando, hermano, duro, y caigo al piso y me golpeo la cabeza. ¿Sabe qué pasó cuando caí al piso y me golpeé la cabeza? Aleluya. Escuché una voz muy fuerte, era la voz del enemigo, que me decía, ahora te vas a morir y te vas a ir para el infierno. De aquí no te vas a levantar más. Es el último golpe que te das. Me comenzó a recordar las veces que yo estuve en peleas y me golpeaban la cabeza, me partieron la cabeza, me tiraron peñones en la cabeza muchas veces. Todo esto me lo comenzó a recordar, porque el enemigo solamente te recuerda tu derrota. El enemigo solo se recuerda tu vergüenza, tu tristeza, tu soledad, para agobiarte. Pero cuando esta voz me atormentaba, mire lo que pasó. Yo abrí los ojos cuando estaba ante la inconsciencia. Cuando yo abro los ojos, lo primero que yo veo es que del cielo viene cayendo una luz resplandeciente, una luz que no se puede comparar con la luz de esta tierra. Cuando aquella luz cae sobre mi rostro, lo segundo que yo hago es escuchar una voz que me dice, cree en Cristo, porque el que cree en Cristo no verá la muerte, sino que verá la vida. El muchacho que no quería nada con Dios, el muchacho que hacía sufrir a la madre, se levantó, y cuando escuchó aquella palabra, la voz que me atormentaba se fue. Y yo recuerdo que dije estas palabras, me voy a convertir a Cristo. Por mi mente ese día pasaba de todo,
todo menos decir voy a convertirme. Pero cuando aquella luz resplandeciente impactó mi rostro y tocó mi vida y escuché aquella voz, yo tuve un encuentro con Dios. El muchacho que era el más tremendo del barrio, que le hacía daño a los vecinos, ahora se levantó, pero ya no con una mentalidad de pecado. Ahora me sacudí y aunque tenía el rostro hinchado y la cabeza partida, yo me levanté y ahora iba camino a mi casa y aquella voz retumbaba mi oído, aquella voz retumbaba mi oído, retumbaba: cree en Cristo, porque el que cree en Cristo no verá la muerte, sino que verá la vida. Yo recuerdo que habían pasado exactamente como 15 minutos desde que yo escuché aquella voz y llegué a mi casa. Mi mamá estaba haciendo lo que hacía todos los días, estaba preparándose para ir para la iglesia. Ella estaba sentada en una silla, aleluya, colocándose sus sandalias para irse para la iglesia. Cuando yo le digo: mamá, vamos para la iglesia, este muchacho no le gustaba ir a la iglesia, lo invitaban y no quería. Lo que ella no sabía es que ese día la gloria del Padre había descendido. Ese día una palabra de fe se movió en medio de aquella cancha y yo, un muchacho que tuvo un encuentro con Dios, yo le dije: vamos para la iglesia. Ella me dice: ¿será que te irán a matar? No, porque ahora Cristo me había llamado. Yo recuerdo que ese día por primera vez yo salí de mi casa con mi mamá agarrado de la mano y pasé por la esquina donde fumaba. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que ese día yo no estaba sentado ahí, ese día yo iba con ella. Ese día el Señor me estaba diciendo: ahí está tu fe presente. La perseverancia te llevó a ver un milagro. Cuando hay fe podrás recuperar lo que el enemigo se quiere llevar. Cuando hay fe podrás obtener lo que Dios te necesita dar. Yo recuerdo que habían pasado como una hora cuando yo entré a la iglesia. La iglesia estaba llena. Yo me senté en la última banca y solamente pasaba por mi oído esa voz hermosa. Y yo le decía a Dios: ya yo quiero ser el predicador que está allá arriba, ya yo quiero ser el pastor que está allá, yo quiero ser el ujier. Yo quería hacer de todo enseguida. Recuerdo que comenzaron a entonar alabanzas. Por eso es lindo adorar a Dios y alabar a Dios de verdad. Yo recuerdo que levanté mi mano y comencé a adorar por primera vez en mi vida. Había pasado apenas una hora desde que escuché aquella voz. Cuando yo escuché una voz que me dijo: lucha como luchó Jacob. Yo no sabía quién era Jacob, yo no había leído la Biblia. Yo decía: quién será un chino, yo no sé quién es. Pero algo me dijo: lucha como luchó Jacob. Yo recuerdo que comencé a adorar a Dios y yo le decía a Dios: si tú no cambias mi vida hoy, yo no sé qué va a ser de mi vida. Si tú no cambias mi vida hoy, yo no sé qué va a ser conmigo, no sé qué va a ser de mí. Yo recuerdo que cuando yo adoraba, yo sentí como la silla donde yo estaba se desprendió. Ahora yo veía el cielo, hermano. Yo comencé a ver ese cielo azul y comencé a adorar. Yo sentí como un viento fuerte, fresco, pasó por todo mi cuerpo y toda la carga se fueron, toda la opresión se fue. Cuando se acabó el servicio, que yo salí de la iglesia, salí con un gozo tremendo. Ahora el muchacho, que era el muchacho tremendo del barrio, se había convertido a Cristo. Ahora 3 días después yo tengo una revelación, y en la revelación que yo tengo, yo veo a un personaje vestido de blanco. Yo no le pude ver su rostro, solo veo una vestidura blanca y una sandalia. ¿Sabes dónde me tomó? En la esquina de un canal, un arroyo donde yo andaba, donde el enemigo me comenzó a mostrar lo malo. Él me tomó por esa orilla y me llevaba de la mano. ¿Y sabes dónde me dejó? En el lugar donde yo escuché la voz, en la cancha donde yo tuve el encuentro. Ahí me dejó. ¿Sabes algo? Porque Cristo me dijo: te llamé, aleluya, para hacer algo grande en tu vida. Lo que yo te vine a decir es que yo no sé cuál es la lucha que tú tendrás. Yo no sé si aquí hay alguien que dirá: predicador, lo que pasa es que tengo momentos difíciles. Predicador, lo que pasa es que en mi casa no estamos pasando el mejor momento. Predicador, lo que pasa es que mi salud no está pasando el mejor momento. Yo te vine a decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, que Él quiere devolverte lo que tú piensas que no es para ti. Hoy es la mañana de recuperar lo que el enemigo ha querido llevarse de tu casa,
de tu familia. Así como un día Cristo le dijo a mi madre: aquí te traigo el futuro predicador. Ya no lo vas a ver subiendo el barrio con piedra, ya no lo vas a ver caminando el barrio, aleluya, haciendo lo malo. Ahora lo vas a ver caminando en el barrio, predicando la palabra de Dios, sirviéndole al Dios Todopoderoso. Sabes, muchas veces me vieron en el barrio con piedras, con palos. Ahora subo el barrio con la Biblia, con la maleta para predicar la palabra. Dios le dijo a mi madre ese día: aquí te traigo el futuro predicador. Y aunque mi madre ya no está en esta tierra, antes de que se fuera, el Señor dejó la promesa establecida para la casa. Escúcheme, porque aleluya, el profeta dice: muéstrame el lugar donde cayó el hacha. La expresión mostrar es decirle a Dios el área de nuestra vida donde necesitamos un cambio. La expresión mostrar es el área de nuestra vida donde necesitamos decirle a Dios que tiene que haber una transformación. Él le dice: muéstrame el lugar donde cayó el hacha. Dice la Biblia que Él le muestra el lugar. Lo segundo que el profeta lo manda a hacer es que lo manda a cortar un palo nuevo. Claro, porque el problema fue del palo viejo. El palo viejo fue lo que produjo el descuido, la caída. Por eso Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida, porque lo viejo de pronto, aleluya, te ha hecho daño, y Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu casa. Yo vine a decirle a alguien en esta mañana, yo no sé si usted cree esta palabra de parte de Dios, que Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu casa. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu familia. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu hogar. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu economía. Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu salud. Solo tienes que creer. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero Él le manda a cortar un palo nuevo. Yo creo que algo nuevo viene para tu casa. Yo creo que algo nuevo viene para tu familia. Yo creo que algo nuevo viene para ti en esta mañana. Yo no sé si alguien lo cree. En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, en medio de tu adversidad, yo creo que algo nuevo viene para ti. Yo creo que algo nuevo viene para esta iglesia. Yo creo que almas nuevas vienen para esta iglesia, la cual es el poder de Dios la traerá. Aleluya, en el nombre de Jesús. Luego que se echa el palo nuevo, acontece lo que a mí me gusta, y es que el hacha flota. Escúcheme, porque es fácil que un papel flote en el agua, ¿verdad? Es fácil que una hoja flote en el agua, pero no quiero que flote en el agua. Lo que me está mostrando Dios es que el instrumento estaba flotando en el agua. Lo que había tocado fondo ahora estaba en el río flotando. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia, Pedro comenzó a ver los milagros, Juan comenzó a ver los milagros. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos se levantaban, porque el río del Espíritu de Dios es lo sobrenatural. Nosotros fuimos llamados a nadar y a flotar en el río de Dios. El instrumento estaba flotando en el río de Dios. Escúcheme, porque sabes que dice la Biblia en Ezequiel que un día el profeta entró al río y estaba con las aguas hasta los tobillos. Esto es nivel de movimiento, porque aquí es donde está el movimiento de los pies. Pero él dijo: yo no me puedo quedar en el nivel del movimiento. Luego entró con las aguas hasta las rodillas. Escúcheme, porque las rodillas representan la humillación, pero él dijo: yo no me puedo quedar en la humillación. Luego estaba con las aguas hasta los lomos, donde resistimos la carga, pero él dijo: yo sé que yo no puedo estar solamente de rodillas, estar en el movimiento, estar soportando la carga. Luego dice que pasó el río y ya no se podía pasar sino a nado. Y la ley para poder nadar es saber flotar. O sea, para yo poder nadar en un río tengo que saber flotar, y flotar se llama saber moverse en medio de un río. Lo que yo te vine a decir es que hoy en la mañana, donde tú puedes nadar en el río de Dios, y nadar en el río de Dios es ver el mover de Dios en nuestra vida, es ver
la gloria de Dios en nuestra vida, es ver la manifestación de Dios en nuestra vida, con su poder, con su gran gloria, obrando milagros, trayendo respuestas y haciendo cosas grandes. Y es donde podemos ver hecho una realidad lo que pensábamos que Dios no podía hacer. El profeta pudo ver una realidad, él pudo ver cómo lo que se hundió ahora estaba encima del río. Alguien esta mañana va a estar caminando en el río del Espíritu. Caminar en el río del Espíritu se llama caminar en el poder de Dios. Caminar en el río del Espíritu se llama caminar en lo sobrenatural, donde el poder de Dios se sube por encima de lo natural. Si el médico te dijo no puedes hacer esto, Dios va a hacer un milagro. Si alguien aquí tiene una cita médica por algún problema de salud, esta semana que vayas, tú le vas a creer a Dios. Y cuando vayas el médico te va a decir, pero venga acá, usted no tiene nada. Yo le dije que tenía esto, ya no lo tiene. Claro, porque nadaste en el río de Dios. Hoy el hacha va a flotar en el agua. Hoy el hacha va a flotar en el agua. Esa hacha es tu economía, esa hacha es tu ministerio, esa hacha es tu familia, esa hacha es lo que Dios te ha dado. Que aunque ha querido tocar fondo, hoy el río de Dios la va a hacer flotar. Hoy el poder del Espíritu de Dios la va a hacer flotar. Y algo grande va a pasar en tu vida. Yo quiero disfrutar a mi Dios. ¿Cuánto lo quieren disfrutar? Y disfrutar a mi Dios es ver su poder, es ver su poder. De nada sirve vivir una vida apática, decir, será, ay, no, creo en Dios, pero nada. Sino sentirlo dentro de nosotros, sentir lo que Él está con nosotros, sentir su manifestar, sentir su poder, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, que Él está dispuesto a llenarnos. Habrá milagros, habrá cambio. Y así como un día Cristo, aleluya, me arrebató de la garra del diablo y me dijo a mi madre, ahí tienes el futuro evangelista, el futuro predicador. Yo tuve un revólver en la cabeza un día que un hombre iba a disparar y no pudo disparar. Yo estuve en peligros de muerte por donde sentí balas que pasaban, pero nada de esto me pudo tocar, porque Él me tenía reservado para un milagro, para servirle, para, aleluya, predicar y exponer su palabra real, su palabra poderosa. Soy testigo de que Dios es real, soy testigo de que Dios cambia, soy testigo de que Dios restaura familia, porque ahora mi papá es mi mejor amigo. Ahora mi papá ha ido a campañas a verme predicar y está en la promesa de llegar a Cristo. Ahora mis hermanos, yo soy el consejero de ellos para la gloria de Cristo. Aleluya, porque Cristo restaura lo que el enemigo ha querido destruir. Donde yo vivía antes estaba arruinado, ahora Dios ha hecho un milagro y todo cambió. Porque cuando Dios llega a una vida, restaura todo y devuelve lo que el enemigo te quiso robar, lo que el enemigo te quiso quitar, Él te lo devuelve. Es tiempo de recuperar lo perdido. Hay cosas que Dios te quiere dar, hay cosas que Dios te quiere entregar, hay milagros que el cielo tiene preparados para ti, para tu casa, para tu familia. Dice la Biblia que cuando el hacha flota, luego Él le dice, tómalo. Y Él extendió la mano y lo tomó. Si alguien le va a dar algo, la forma de recibirlo, ¿cuál es? Extendiendo la mano, ¿verdad? Él le dijo, tómalo. Y dice la Biblia que Él extendió la mano y lo tomó. Hoy es la mañana de extenderte para recibir lo que Dios te quiere dar. Hoy vas a extenderte en el corazón para recibir lo que Dios te quiere devolver. Yo creo que hay milagros en esta mañana. Yo creo que hay visitación de Dios. Yo creo que en esta mañana algo especial va a pasar en tu vida. Hoy es la mañana de extenderse. El que no se extiende lo puede recibir. Y extenderse se llama un acto de fe para recibir lo que Dios me quiere dar. Y Él extendió la mano y lo tomó.